Me vine al barrio de Montserrat a aprender un poco de seguridad y voy a hablar con alguien que sabe mucho, Miguel Ángel Toma, porque hay muchos problemas. Usted se preguntará, el tema del avión, sí, la AMIA también, Nisman, y permanentemente hay cosas que sobre seguridad pasan en nuestro país. Tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con un plan de inteligencia, hay que tener una estructura en el Estado sobre esto. Un mano a mano con Miguel, no se lo pierda. Miguel, vos siempre militaste en el peronismo, vos has tenido varios cargos inclusive, pero ¿cuándo te decidiste por el ámbito de la seguridad, de la inteligencia? ¿Por qué se te dio por ese perfil? Mira, fue muy simple. Yo por primera vez soy diputado en 1985. Alfonsín, digamos, presidente. Época de Alfonsín, ¿sí? A 2 años ya de regreso de la democracia. Llego a la Cámara de Diputados en el proceso de la renovación peronista, junto con, bueno, todos los que constituimos Cafiero estaba ahí, ¿no? Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José Luis Manzano, José Octavio Bordón, bueno. De la Sota. José Manuel de la Sota, bueno, realmente toda una generación, porque teníamos todos alrededor de los 30 más o menos, sub 40 los más grandes. Yo en aquel momento tenía 34 años. Ocurre que en el 87, siendo yo vicepresidente de la Comisión de Defensa, porque bueno, yo había tenido siempre un interés muy significativo en mi militancia por las cuestiones militares. Además pensaba que veníamos de dictaduras, claro, de manera que conocer el fenómeno militar era también un elemento de la militancia. Claro, claro. Consecuentemente me designan vicepresidente de la Comisión de Defensa. Viene el golpe de Semana Santa. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. El episodio de Semana Santa movilizó a la sociedad argentina. Aquí la gente, en lugar de irse, está llegando en más cantidad. Si esa gente finalmente entraba, esto terminaba en una masacre porque podían responder los militares que estaban armados hasta los dientes. La gente que está con la Constitución y con la democracia, contacto casi directo con los fusiles. Sabíamos que los militares entregaron el gobierno, pero no el poder. ¿Qué pasa? Todo el peronismo renovador se pone detrás de Alfonsín en apoyo a la democracia. A él, obviamente. Claro. Recuerdo perfectamente. Yo me instalo en la Casa Rosada y vivo ahí 2 días prácticamente, acompañando a los funcionarios radicales. En aquel momento Carlos Becerra era el secretario general de la presidencia, después fue jefe de la CIDE. Bueno, establecimos una relación de comunes intereses, de defensa de la democracia. Obviamente, por encima de todo. A partir de eso, bueno, empieza a desarrollarse toda mi actividad más intensamente. El ministro de Defensa en aquel momento, con el cual trabajamos en conjunto para hacer ¿qué cosa? La Ley de Defensa Nacional. La primera acción compartida como política de Estado entre el peronismo y el radicalismo en el 87 fue la Ley de Defensa Nacional, que la hicimos entre Jaunarena y yo. En el año 2002, previo a la gran crisis, de nuevo era oficialismo el radicalismo, Fernando de la Rúa. Claro. Yo era opositor, de nuevo diputado, y presidía la Comisión Bicameral de Inteligencia, que la había creado la Ley de Seguridad Interior del 92. Claro. Yo presidí durante ese tiempo, como era bicameral, había épocas en que la presidía el Senado, era Eduardo Vaca el senador que presidía la comisión, yo era el vice, y así sucesivamente cambiando cada 2 años, como corresponde en las comisiones bicamerales. Nos juntamos con Becerra, mirá vos, de nuevo, él al frente de la CIDE, no en la Secretaría General de la Presidencia como en el 87, y trabajamos muy intensamente y sacamos la ley 25520, la ley de inteligencia nacional, que es la que generó el Sistema Nacional de Inteligencia, que fue central y a mí me permitió, gracias a esa ley y a la estructura de inteligencia que era realmente muy sólida en aquel momento, avanzar a fondo y poner en blanco y negro, desentrañar definitivamente cómo fue el atentado a la AMIA, quiénes son sus responsables, cómo se planificó minuto a minuto. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados.
la tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. La causa eficiente de la voladura de la embajada primero y de la AMIA. voladura de la AMIA después fue una decisión trascendental que tomó el gobierno peronista de Carlos Menem. ¿Cuál? En el año 91. Suspender el acuerdo de transferencia tecnológica nuclear de Argentina a Irán. Suspendió ese convenio y como réplica Exactamente. pasó La retaliación, la bomba a la embajada y la voladura de la AMIA. La voladura de la AMIA, efectivamente. Ahora, esa decisión, costosa por cierto y muy lamentable, hizo que se pudiera detener durante entre 17 y 20 años, demorar entre 17 y 20 años el desarrollo del plan nuclear de Irán. Si no, Irán ya tendría la bomba, porque Argentina tiene cerrado todo el ciclo de producción. Gracias a haber cortado ese Gracias a haber convenio, cortado eso, se demoró. y esto permitió en el 2015 el acuerdo de Occidente de limitación del desarrollo del programa nuclear. ¿Qué es lo que está vulnerando Irán ahora? ¿Por qué te hago todo este cuentito? Porque esto es lo que explica el avión. El avión actual. El avión de hoy, el que está en Ezeiza. ¿Uno de los tripulantes tiene un nombre que es similar o es la misma persona que puede pertenecer a una organización iraní? Todavía no está demostrado porque es un homónimo para nosotros, nada más que eso. Efectivamente es así. El capitán Ghazali ha estado acá, estuvo en nuestro territorio. Se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo y nada. Es la persona. ¿Cómo lo alineas en toda esta historia? Porque que acabas de contarme? esto es de nuevo el intento de volver al 2010. Nuevamente. Como Es el Cristina estableció a través de Timerman esa relación con los iraníes, nuevamente Cristina. No, nuevamente Irán intenta repetir Claro, con el con un kirchnerismo gobierno en el kirchnerista, poder, claro. la misma. ¿Por qué? Porque sigue interesado en obtener una nueva tecnología que la Argentina ha desarrollado. ¿Cuál es? La del reprocesamiento del plutonio, que es la utilización de lo ya utilizado como instrumento para la medicina y para otra serie de actividades civiles. Lo reprocesan y pueden utilizar. Y se produce plutonio. Eso que en la universidad, energía atómica, Sí, eso, sí. claro. Eso es un desarrollo tecnológico de la Argentina. Totalmente. Están atrás de ese desarrollo. Están detrás de ese desarrollo. El avión, en definitiva, no es sino un eslabón más en la cadena de acciones de acercamiento argentina-iraní que para Irán tienen la finalidad de obtener esta tecnología. Y te explico. La primera cuestión que llama la atención es lo que pasó en Nicaragua. Cuando Mohsen Rezai, lo acabamos de señalar, sentado en la mesa cuando se decide la voladura de la AMIA, va en representación del gobierno de Irán a la asunción de la familia Ortega en Nicaragua. Ni los servicios de inteligencia, ni la Cancillería, ni nadie informa que ese señor tiene una circular roja de Interpol puesta por el juez Canicova Corral, que queda a cargo de la causa AMIA después de que la deja Juan Galeano. Y ese señor está con nuestro embajador presente, Daniel Capitanich, con Maduro y toda la plana mayor de Nicaragua, incluidos los Ortega, en esa asunción. Llamativo, ¿no? Sí, estamos convalidando eso. Estamos convalidando eso. Segunda cuestión. Sí. Si te parece. Sí, dale, y venimos a la inteligencia. Llama la atención que el presidente Fernández defiende en la Cumbre de las Américas las gestiones de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Y lo felicita Nicolás Maduro. ¿Dónde estaba Nicolás Maduro cuando lo felicita? En Teherán, firmando un acuerdo entre Venezuela y Irán para la provisión, entre otras cosas, de armamento iraní a Venezuela. O sea, estamos alineados con el mundo peligroso, digamos. No solo eso, con los peores de la clase. Con los peores. Fíjate vos, ¿a quién le ofrecen la embajada en Israel? ¿A quién? A Cristina Camaño, la exdirectora de la AFI, una defensora del accionar de Hamas y Hezbollah como estructuras terroristas en Palestina y que son dependientes de Irán, y que este avión que está ahora en Ezeiza está confirmado que transportó
de Teherán a Beirut, chips electrónicos para completar los sistemas de guiado GPS para convertir los cohetes que utiliza Hamas y Hezbollah para agredir a Israel en misiles. La diferencia entre un cohete y un misil es que el misil tiene mucha más capacidad de ser dirigido al blanco, claro, mientras que el cohete cae más o menos así, en la zona, claro, no tan preciso. Bueno, ese avión que está hoy acá transportaba esos chips. ¿Cómo hacemos para estar más seguros en un país en donde, si bien no hay hipótesis de guerra, no podemos descartarla, porque lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, uno nunca sabe si nos puede tocar algo así? ¿Cómo hacemos para defendernos de la agresión exterior y ordenarnos interiormente? Bueno, muy buena tu pregunta, pero yo creo que esto es uno de los grandes desafíos que tenemos en la democracia. Cuando yo te contaba que hicimos la ley de defensa y la ley de seguridad, dividíamos claramente los roles, ¿no? Por un lado las Fuerzas Armadas para custodiar la soberanía frente a una agresión de un tercer Estado, y las fuerzas de seguridad para mantener el orden, la vida, la libertad y los bienes, digamos, la seguridad de los ciudadanos y del pueblo. ¿Qué ocurre? Era la respuesta a las amenazas de la época. Hoy es una región de paz en términos de conflictos interestatales americanos. Correcto. Pero sí tenemos un gravísimo problema de seguridad interior. Gravísimo. ¿Por qué? Porque cambió la naturaleza de las amenazas. Hoy la amenaza contra la soberanía nacional no es el riesgo de una guerra con Chile, que casi llegamos en la década del 80. Sí. Es el riesgo de los mapuches, de los pseudo mapuches que están invadiendo la Patagonia. Están afectando, cuando plantean la reivindicación del territorio del Gualmapu, sí, partir a la Argentina en dos. Nosotros hoy luchamos por, como decimos, por garantizarle el territorio de tierras productivas para nuestra gente, para mejorar su calidad de vida. Es decir, ocupar casi toda la Patagonia, la provincia de Buenos Aires, parte de Mendoza, etc. Entonces, esa es una amenaza que afecta a la soberanía nacional. ¿Qué hacemos entonces? ¿Solamente basta la inteligencia o las fuerzas de seguridad? ¿O también tenemos que poner en apoyo de las fuerzas de seguridad a las Fuerzas Armadas? Porque estamos frente a un riesgo. ¿Vos qué decís? Tenemos que poner la fuerza. No tienen que actuar en forma directa, pero tienen que ponerle el apoyo. Supervisar el apoyo, estar ahí como... Hay que revisar el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas. Hay que las Fuerzas Armadas le presten ayuda en sanidad, comunicaciones, transporte a las fuerzas de seguridad para que sean más eficientes en el control territorial. Pero vos ves que el gobierno, todo lo contrario, quiere darles espacio a los mapuches y quiere que tengan esa, entre comillas, reivindicación que buscan en su territorio. Lo que pasa es que, claro, hay sectores del gobierno que directamente son cómplices. El INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que maneja Magdalena Odarda, una kirchnerista para dar negro, y Luis Pilquimán, no sé si te suena el nombre de Pilquimán, familiar de aquel que se paró arriba del burro, famoso, que miraba con los binoculares cuando al artesano, pobrecito. Voy llegando, escucho la voz de Alto, quédate quieto, está detenido. Eso entre todos los tiros que nos estaban ejerciendo, estaban disparando en ese momento la gendarmería. De ahí me subo al caballo, subo un poco más arriba y ahí es que logro ver a 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto celeste con negro, quien reconozco que es el compañero Santiago. Decía que se lo habían llevado la gendarmería en el corte que hicieron en la ruta Bariloche. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Ese señor es primo hermano familiar del segundo de Magdalena Odarda en el INAI. ¿Sabes lo que hace el INAI cuando hay una toma de propiedades públicas o privadas? Va y la con sus camionetas apoyo logístico para el sostenimiento de esas tomas. Convalida la toma. Entonces ahí hay el Estado. Tenemos funcionarios que parece que están de acuerdo con esas ilegalidades. ¿no? Ilegalidades y con la amenaza nada más ni nada menos que a nuestra soberanía territorial. No solo a la seguridad de los ciudadanos, a la destrucción del medio ambiente, porque hacen unos desastres talando bosques, etc., sino que además afectan eventualmente el ejercicio de la soberanía nacional sobre nuestro territorio. No te dejan entrar porque es zona tomada por los mapuches. Zona mapuche. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vos tenés nuevas características de la amenaza. Por lo tanto, tenés que dar respuestas distintas. Si en el 80 teníamos que diferenciar seguridad y defensa, hoy tenemos que buscar el mecanismo donde todos los elementos del Estado estén en un lado o en otro, sirvan a neutralizar la amenaza común.
Por eso tenemos que reformular la ley de seguridad interior, la ley de defensa, buscar elementos para resolver y mejorar la defensa nacional y la seguridad interior, utilizando todos los elementos de un Estado que además está quebrado. No podemos darnos el lujo de mantener departamentos estancos. Tenemos que utilizar... Renovarlos, actualizarlos. E interactuarlos entre sí. Hablando de renovarlos y actualizarlos. La seguridad informática, los delitos informáticos, ¿hay que hacer algo con eso? ¿No son también problemas de seguridad actuales? Yo he sostenido que en este marco que estamos hablando de interacción de la fuerza también debe incorporarse la inteligencia. Y hay que también reformular la ley de inteligencia, porque si no, tenés un Estado bobo. Un Estado sin inteligencia es un Estado que no sabe por qué pasan las cosas, ni quiénes son. La inteligencia te permite anticiparte. Anticipar y establecer las redes. Eso es fundamental. Y la inteligencia tiene 3 pasos. Primero, reunión de información. Segundo, producción de inteligencia. Tercero, operaciones. Estos son los 3 grandes elementos. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el área de reunión de información para producir inteligencia, o sea, dentro del AFI, tenés que incorporar tecnología. Porque hoy tenés el 90% de la información que vos producís como inteligencia es pública. Se llama información de open source. Fuente abiertas. ¿Qué significa esto? Que si vos entrás en la web, si vos entrás en la deep web, en la deep web, ahí hay mucha más información. Vos te encontrás ahí con muchísimos elementos por los cuales vos podés hacer inteligencia del tráfico de armas, terrorismo, trata de personas. Con lo cual tenés que tener gente preparada para interpretar. Vos tenés que desarrollar e incorporar como un elemento sustancial de la reunión de información la tecnología. Si no nos anticipamos, vamos a seguir manejándonos con categorías antiguas. La segunda cuestión, que es la producción de inteligencia. Vos tenés que juntar las fuentes abiertas, estas, con las fuentes que vos obtenés por la vía de las acciones reservadas de inteligencia, la compra de información, la instalación de fuentes que te proveen de información, eso se compra y se paga, para eso están los gastos reservados, no para que se los lleven a la casa los dirigentes o para que financien a la militancia partidista. Entonces, esa es la segunda cuestión, justamente open source con la información reservada, que es el 5, el 6% del total. Esto hay que decirlo clarito. Si vos tenés un buen equipo de reunión de información abierta, vos estás haciendo muy buena inteligencia. Cuando vos lograste hacer la síntesis y sacar un producto y decir, la red de trata de personas que está opera desde acá y lava con esta estructura de financiamiento y se vincula con este otro grupo para sacar la plata o la gente del país, ahí viene la operación. Es decir, la estructura de inteligencia lleva al juez todo lo que ha elaborado e investigado, el juez define qué hacer y esa estructura pasa a ser, cuando el juez lo pide o el Estado, el gobierno lo determina, auxiliar de justicia. En el caso de la AMIA, el presidente Menem firma un decreto donde pone en aquel momento a la CIDE al servicio y como auxiliar de la justicia. Si no, no es auxiliar de justicia, pero cuando lo decide el gobierno, puede serlo. Consecuentemente, una vez que está hecho todo el panorama, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a la justicia y decir, señores. Claro, acá está. Señor juez, actúe. Está claro. Para eso está la inteligencia, no para seguirte a vos. Quiere decir, claro, exacto. Quiere decir que lo que uno ve, Misión Imposible y todas las películas así, digamos, basadas en inteligencia y todo, tienen un sentido por el cual los países, no es solamente un entretenimiento que uno ve en las películas a Tom Cruise o al 007, al James Bond, sino que hay un fundamento para entretener a la gente. No, hay que hacer eso porque tenés información anticipada, te permite hacer políticas en definitiva y evitar el problema. Claro, actúas preventivamente. Mirá, hay países que sobreviven solo por la enorme eficacia de su inteligencia. Israel. Porque es un país chiquito, pero tiene mucha inteligencia. La inteligencia de Israel es una de las mejores del mundo. El Mossad. El Mossad. Nosotros hemos trabajado mucho con el Mossad, con la CIA, en su momento, en la investigación tanto del AMIA, como incluso de otros temas. Nosotros teníamos en aquel momento un excelente equipo de seguimiento de la cuestión nuclear. Un tema estratégico. Teníamos casi la misma información que Estados Unidos de lo que estaba haciendo Irán con el desarrollo de su programa nuclear.
nuestra Secretaría. Israel sobrevive por la enorme capacidad de su más allá de todo su potencial, bueno, de todo lo que significa como nación. Ese es el valor de un servicio de inteligencia. Te preserva, te anticipa, te neutraliza, actúa antes que se produzca el atentado. Porque cuando actúa la justicia en general ya es tarde. Claro. La justicia actúa ex post. Sí. La inteligencia actúa ex ante. Es decir, determina dónde está la amenaza y el riesgo. Y luego, o es la justicia o es la propia operación de inteligencia la que lo neutraliza. Es la propia operación de neutralización. Te voy a contar un ejemplo muy cómico y muy triste a la vez, pero que lo define claramente. Yo era presidente de la bicameral en el año 97. Me llama Hugo Anzorregui, que era el jefe de la CIDE. Me dice, mira Miguel, tenemos detectado una serie de operaciones y de puesta en marcha de acciones que están dentro de la matriz que previamente se dio a la voladura de la AMIA. Es decir, hemos detectado comunicaciones telefónicas que se triangulaban desde la Embajada de Irán a Chipre y de Chipre al Líbano. Ese tráfico de informaciones iba creciente en la misma proporción que había crecido, como pudimos establecer después, los días previos al atentado a la AMIA. Y tenemos una información, digamos, de fuente reservada que nos dice que estarían por volar una escuela judía en Villa Crespo. Hemos tomado todas las medidas de protección para que esto no ocurra, pero el mejor modo de neutralizarlo es ponerlo en superficie. Nosotros, como estructura de inteligencia, no podemos hacerlo, vos sos un parlamentario, podés hacerlo. Muy bien, dame la información. Llamé a una conferencia de prensa en el Congreso y dije, señores, está pasando esto, está la posibilidad de un tercer atentado, los elementos son... todo esto es público porque fue una conferencia de prensa. Y abortamos de esa manera la posibilidad de un atentado. Para eso está la inteligencia. La última cortita, ¿está bien revelar la identidad de un espía? Como el caso de Estiuso, como lo que hizo Vélez con Estiuso. No, es una locura. Neutralizó a uno de los mejores oficiales de inteligencia. Yo lo nombré director nacional de operaciones, la secretaría en su momento. ¿Tú crees que Cristina Kirchner quería matarte? Sí. ¿Me lo puedes explicar un poco más palabras? Es que fueron varias acciones que se sucedieron. 2002. Ya estaba nombrado, yo lo ratifiqué. Y no solo eso, Marcelo, lo que hizo Cristina Camaño. Cuando le pide el juez que investigaba las supuestas acciones de espionaje ilegal del gobierno de Macri, le pide datos de determinadas fechas que supuestamente habrían controlado o, digamos, haciendo seguimiento sobre el Instituto Patria. ¿Te acordás? ¿Qué hace la directora de la AFI? En lugar de mandarle el periodo solicitado con la información testada, los nombres o las fuentes o lo que pudiera ser objeto de poner en superficie situaciones que son de naturaleza estrictamente reservada porque afectarían a posteriori el accionar de inteligencia, le manda la totalidad del libro de movimientos de la AFI del 2016 al 2019 sin testar. Con lo cual, la justicia recibe eso, las partes acceden, ¿y qué es lo que ocurre? Se divulga. Sale a la superficie. Entre otras cosas, te cuento lo más dramático. Yo estuve hablando con él hace pocos días. El agente que teníamos en Beirut, en el Líbano, especialista en Hamas y Hezbollah, tuvo que salir volando del Líbano. Porque apareció su nombre y su apellido publicado, hasta su foto. Producto de la filtración de la irresponsable de Cristina Camaño, que desde mi punto de vista intencionalmente, al poner en superficie a la casi totalidad de los agentes, la fuente, las metodologías, los objetivos, destruyó lo poco que da de la inteligencia argentina. Bueno, interesante, todo un tema de conocer la importancia de la seguridad, la importancia de la inteligencia para protegerse, para anticiparse. ¿Con quién? Yo considero una de las personas que más sabe de seguridad y de inteligencia en la República Argentina.
Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo, muy amable.